Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. El libro de Apocalipsis, escrito por San Juan, en el capítulo 14, 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Detengámonos para orar. Bendito Padre, muchísimas gracias por la luz de tu palabra que ilumina el camino. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a vivir tus enseñanzas y a prepararnos, Señor, para ese mundo nuevo que ya se acerca. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén. Hay algunas partes del mundo en donde cada año las aves marinas se juntan para anidar y criar a sus polluelos. Algunas colonias son de millares de nidos y son pequeñas cavidades en la arena en donde depositan sus huevos y los empollan, turnándose el macho y la hembra hasta que los pajaritos salen del cascarón. Entonces se turnan para alimentarlos. Vuelan lejos del nido, pescan y llenan sus buches, y cuando llegan al nido regurgitan el alimento medio digerido en los picos abiertos de sus pichones. ¿Cómo es que reconocen a sus hijos en medio de miles de pájaros que a simple vista son todos iguales? Los que han estudiado esas aves dicen que es por el sonido. En medio de millones de seres humanos que pueblan el mundo, Dios tiene un grupo especial al que considera a sus hijos. Él los conoce y ellos también. En tiempos de Jesús era muy común que las familias tuvieran pequeños rebaños de ovejas en sus casas. Los pastores juntaban sus animales y los sacaban al campo. Cuando llegaba la tarde, cada pastor llamaba a sus ovejas y cada rebaño seguía a su pastor, pues las ovejas conocían la voz de su pastor. Jesús usó esa ilustración para referirse a quienes son suyos. Pueden convivir con mucha gente, pero no pierden su identidad. Y cuando Jesús, el pastor divino, los llama, lo oyen y lo siguen. En San Juan 10, 14 y 15, el Señor dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchos no quieren hablar de religión porque creen que es imposible encontrar la verdad en medio de la confusión. Porque el mundo es como una colonia de aves marinas en donde todos los pájaros parecen iguales y todos chillan pidiendo comida. Pero los padres pueden encontrar a sus hijos en medio del barullo. Así también, en medio de este mundo lleno de confusión, Jesús tiene un pequeño rebaño. Son los que oyen su voz, lo conocen
y lo siguen. Este mundo está inundado de religiones, que es imposible estudiarlas todas y creer en todas. Simplificando al máximo, podemos decir que hay 3 grandes religiones. El budismo es la más grande de todas. La China, el país más poblado del mundo, es budista. Fue fundado por Buda y tiene el 47% de los habitantes del mundo. Los musulmanes tienen el 36% de la población mundial y el Islam, como también se le conoce, fue fundado por Mahoma. El cristianismo es la tercera de las grandes religiones. Tiene sus raíces en el judaísmo y fue fundada por Cristo. Y el 17% de la población del mundo son cristianos. Como ven, el cristianismo es la religión que tiene menos creyentes. Y hay grandes zonas de la tierra en donde no hay cristianos. Y si los hay, son minoría. También hay muchos lugares en el mundo en donde los cristianos no son bien vistos y los persiguen. Todas las religiones tienen ramas, llamadas también sectas, que son las variantes de una religión. El cristianismo tiene más de 3,000 sectas, unas muy grandes, otras pequeñas. Todas creen en Jesús, pero en forma diferente. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? En primer lugar, la religión verdadera es una convicción personal, no es tradición ni imposición. Es una respuesta al llamado de Jesús. La mayoría de las religiones son imposición de los conquistadores a los conquistados, de los vencedores a los vencidos. Cuando Mahoma juntó a las tribus árabes y las organizó en un poderoso ejército, se dedicó a conquistar al mundo para el Islam. Su método para convertir a la gente a su religión era muy efectivo. Llegaba a una ciudad, la rodeaba con sus tropas y decía a los gobernantes: Alá o la muerte. Esto quiere decir, ¿aceptas el Islam o te mueres? De paso, Islam quiere decir sumisión. Y así conquistó para el Islam el norte del África, parte del Asia y de Europa. El cristianismo no ha escapado a ese método, pues todos los pueblos y naciones conquistadas por los países cristianos se les impuso la religión de los conquistadores. Por eso los historiadores dicen que fue una conquista doble, por la cruz y por la espada, pues los grupos de sacerdotes acompañaban a los soldados y les imponían su religión, muchas veces a la fuerza. Destruían sus templos y sus ídolos y construían encima de ellos las iglesias en donde se adoran a los nuevos ídolos. La evangelización verdadera es por la predicación de la palabra de Dios, registrada en la Biblia. A través del conjunto de los libros sagrados, la gente puede conocer a Jesús, entender el plan de salvación y aceptar las propuestas divinas. Pues Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos conocer a Jesús sin la Biblia. En ella están los escritos de los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Otra forma para identificar a los verdaderos creyentes es por su actitud hacia la ley de Dios, pues la ley de Dios
es el resumen de su voluntad. Y la Biblia identifica a los santos vivientes en Apocalipsis 14, 12 con estas palabras. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mi amigo, las religiones seguirán multiplicándose. La confusión religiosa irá en aumento, pero todavía la Biblia sigue y seguirá siendo la lámpara que ilumina el camino del pueblo de Dios. Y los 10 mandamientos seguirán siendo el resumen de su voluntad. Te invito a que estudies la Biblia por ti mismo. Compara tus creencias con lo que enseña la Biblia y únete al pueblo que guarda los mandamientos de Dios intactos y conserva la fe de Jesús sin quitarle ni ponerle nada. Oremos. Santo Espíritu, ilumina nuestras mentes para comprender la palabra que tú inspiraste a los santos hombres de Dios que hablaron en su nombre. Te pedimos, Señor Jesús, que por tu sangre preciosa perdones nuestros pecados. Y eterno Padre, acéptanos como tus hijos, peregrinos en este mundo, rumbo a la patria celestial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sonreír, el rostro iluminar, levantar los brazos al Creador, nuestras manos estrechar, ¡qué felicidad! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana quisiera compartir principalmente con los jóvenes y jóvenes adultos que están iniciando su actividad profesional o técnica en el mundo del trabajo y en el mundo de las relaciones. Quisiera compartir con ellos, con todos, claro, con 5 consejos que son claves de tomarlos en cuenta para tener éxito en la vida. El primero: todos somos importantes. Un joven cuenta una anécdota que le sucedió cuando estaba en el último año de su carrera. En un examen, el maestro puso 6 preguntas que normalmente ponía 5. 5 relacionadas al tema que habían visto la clase anterior y una sexta que se salía del contexto. La sexta era: ¿cuál es el nombre de la persona que hace el aseo en nuestra escuela? Casi al terminar el tiempo del examen, un alumno pregunta y dice: maestro, ¿esa pregunta la va a tomar usted en cuenta como calificación? Claro que la voy a tomar en cuenta, porque quiero hacerles notar algo muy importante. Normalmente tenemos la tendencia de aprendernos los nombres del director, de los maestros, pero olvidamos aquellas personas que, siendo personas, tienen un trabajo sencillo y humilde y no les damos importancia. Recuerden, todos somos importantes. Otro consejo, el segundo: no esperes a cambio, cuando hagas un favor, algo, porque de todos modos vas a tener una recompensa. Hace tiempo, cuando yo me iniciaba como contratista construyendo casas, llegó a mi oficina un joven señor, queriendo comprarme una casa. Cuando yo le dije los precios, entonces dijo: yo no puedo porque no me va a alcanzar esa cantidad para hacer mi casa.
y me lanza una pregunta y me dice, ¿usted me podría ayudar para hacer mi casa? Yo le compro el terreno a usted y ayúdeme y voy a hacerla con su dirección. Yo la acepté de muy buena gana y empezamos a trabajar. Construimos la casa, se terminó y justamente le alcanzó el dinero que él tenía para la compra de materiales y prácticamente le salió al costo. Resulta que después de los 3 meses que se hizo la casa, me llega a mí un contrato para hacer muchas casas. Entonces yo necesitaba de una persona que conociera de construcción, que fuera honesta, honrada y competente, para que me pudiera llevar la construcción de esas casas. Y se me vino a la mente a este joven que habíamos hecho su casa. Él tenía que regresar a trabajar fuera de la ciudad y se alejaba por 3 meses o 4 meses de su casa. Yo pensé, él aprendió cuando estábamos haciendo la casa, él me podría ayudar. Hablo con ellos, porque hablé con su esposa y con él, y les gustó la idea de que se quedaran y que esa vez ya no se iba a ir al norte. Resulta que trabajó conmigo muchos años, una persona honesta, muy capaz, y que realmente yo meditando después me di cuenta que yo lo hice sin tener la menor idea de que este hombre me iba a ayudar después a un proyecto grande. Así que no esperes de inmediato una recompensa cuando tienes que hacer un favor. Otro consejo, jamás juzgues a alguien por su apariencia. Sé sensato, sé cuidadoso. Cuando era chico, mi padre me platicó una anécdota que en esa ciudad había pasado y era interesante. Resulta que un campesino llegó a una agencia de viajes para comprar una camioneta. Empezó a verla de un lado, empezó a verla del otro lado y nadie se acercaba. Seguramente se asomó el agente de ventas y lo vio vestido como campesino. Dice, no hombre, nomás viene a hacerme perder el tiempo, y lo ignoró. Después de varios tiempos que no venía nadie, él dijo, bueno, pues esta gente no tiene interés en venderme, así que me voy. Dice, al cabo aquí a 2 cuadras está la competencia y a ver si ellos sí me pueden atender. Llega este señor y empieza a ver las camionetas. Y de repente el vendedor, un buen vendedor, se le acerca y dice, señor, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Pues mire, ando buscando una camioneta, ¿me podría usted explicar los detalles de la camioneta y decirme el precio? Con todo gusto. Y mire, ya le empezó a dar los detalles y las características de la camioneta y entonces, ¿y cuánto vale? Pues, por decir un precio, 150,000 pesos mexicanos. Entonces, él dice, bueno, mire, señor, ¿me podría usted vender 2? Sí, ¿cómo no? Con todo gusto. ¿Cómo va a ser su pago? Pues en efectivo. Se quita su morralito del hombro, van a la oficina, al despacho del vendedor y empieza a sacar todo el montón de billetes para pagar las 2 camionetas al contado. Este hecho fue muy notorio, se corrió de boca en boca, que un campesino compró 2 camionetas de contado y que un vendedor perdió la venta por no tomar o por fijarse en las apariencias. Y realmente nunca formes un concepto de alguien por su apariencia. Te puedes equivocar. El otro consejo, el cuarto consejo es, cuando tienes obstáculos, míralos como una bendición, no como una maldición. Una vez se cuenta que un rey, ya en el tiempo atrás, cuando existían los reyes, quiso ver cómo sus súbditos resolvían un problema que él les iba a plantear. En un camino cerca de su palacio, el rey puso una roca pesada en medio del camino y él se escondió en la maleza para ver cómo iban a reaccionar las personas al encontrarse la roca esta. Venían la gente de su reinado, digamos los funcionarios, ellos miraban la piedra, le daban la vuelta y se seguían. Pero de repente, después de algunas horas, llega un campesino con su carreta, ve la piedra, para su carreta
y pesada la piedra, empezó a moverla y logró moverla. Cuando ya la puso a la orilla del camino, se dio cuenta que algo negro estaba en el piso. Se acercó y era una cartera y una bolsita con monedas de oro y un letrerito. Esto es para aquella persona que se tomó el tiempo de quitar ese obstáculo en el camino y que piensa por los demás, el rey. Qué interesante. Este señor no esperaba una recompensa, él hizo lo correcto, pero toma en cuenta que los obstáculos son una bendición. Y el último consejo, da todo a quien amas. Una vez a un niño se le dijo, mira, tu hermanita necesita tu sangre. Resulta que tú tuviste la misma enfermedad de tu niña, de tu hermanita, y tú has formado en tu sangre unos anticuerpos que van a ayudar a tu hermanita a sanar. Así que queremos que le des tu sangre. ¿Cómo no? Pensó tantito y dijo, sí le doy. Entonces lo pusieron en una cama a él y a otra cama a su hermanita y empezaron a ver ya la reacción de la muchachita, su cara sonrosada, de un color bonito, y él de repente se pone pálido y le dice, doctor, ¿y yo cuándo empiezo a morir? El doctor se sonríe, hijo, le dice, no te vas a morir. Tú vas a entregarle una sangre, pero no toda. Lo que tú estás haciendo es para que pueda tu hermanita sanarse y tú vas a estar bien. Pero lo interesante en esto es que el niño, no importando en su pensamiento, pensó que se iba a morir, pero no le importó morirse. Él quería a su hermanita y quería que se salvara. Qué interesante. Da todo a quien tú amas. No te olvides. Amigos, los consejos de la gente de experiencia son oro puro. Toma ventaja de ellos y tu camino será mucho más fácil. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima semana y hasta luego. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.